Esta semana os traigo la continuación del Cocinero Gamer, ya que el manhwa del herrero legendario descansó la semana pasada y no hubo episodios. Ponte cómodo, prepara unos aperitivos y disfruta del resumen. En Corea hace un magnífico día soleado. Alguien disfruta de una limonada, cuestionándose por qué el día se hace tan largo. Se trata del famoso cantante ZK, quien decide que tomará una buena siesta. Pero entonces es llamado por alguien. ZK supone que los mejores artistas no tienen tiempo para descansar, y cuestiona qué es lo que ocurre esta vez. Alguien de su equipo le pregunta preocupado si ha visto los artículos de la pestaña de celebridades del día de hoy. ZK responde que no, debido a que ha estado muy ocupado, pero supone que los artículos deben estar elogiándole por su nueva canción. Nada más cerca de la realidad. La persona de su equipo le envía los artículos para que los lea con sus propios ojos. Ya que su compañero está siendo tan insistente, el cantante decide echarle un vistazo. Al cliquear en el enlace, se reproduce un vídeo en el que alguien declara que ha tenido que afrontar muchas pruebas y errores para llegar hasta donde está. Además de que se encuentra trabajando más duro que nunca en una nueva canción. Se trata de Mango, quien en la vida real es el famoso compositor Jeong Ji-woo. Este último les promete a sus fanáticos que pueden esperar con ansias al artista con el que está colaborando esta vez. Cuando escuchéis mi nueva canción, todas las canciones que he producido antes parecerán un juego de niños en comparación, prometió el confiado compositor. En el equipo de ZK opinan que Jeong Ji-woo está muy enojado, e intentarán hablar con la agencia para que retiren el artículo. Por su parte, el cantante aprieta su limonada con rabia. ZK está sumamente enojado y cree que ese jodido compositor lo está amenazando. Revienta su limonada contra el suelo y grita que lo hará arrepentirse de haberlo menospreciado. La noche es tranquila en la ciudad de Seúl, y vemos que alguien llama a nuestro protagonista Rim. Se trata de Sik, quien se disculpa por haberlo hecho esperar. Rim responde que él también acaba de llegar, y se alegra de ver de nuevo a su amigo. Sik también está feliz de poder ver al prota de nuevo. El chico revela que se sorprendió cuando Rim lo invitó a quedar tan repentinamente, y pregunta si ocurrió algo. Con una cálida sonrisa, el protagonista propone comer algo primero, suponiendo que su amigo aún no ha cenado. Al cabo de un rato vemos una mesa llena de platillos coreanos. Rim le pregunta a su amigo si le gustan las patas de pollo. Como no estaba seguro, no pidió mucho. Sik responde que le encantan. De hecho, cuando tenía 20 años solo comía patas de pollo. Recordar esto hace que el chico se ponga melancólico. Como no tiene mucho dinero, no sabía si debía venir o no, pero siente que a veces necesita escapar con momentos como este. El protagonista se alivia al escuchar que a Sik no le desagrada la comida, le sirve un poco de alcohol. Con esto, los chicos chocan sus copas para brindar antes de beber. Rim cambia de tema, y le pregunta a Sik qué fue lo que pasó al final con la canción que le robaron. El chico comprende el motivo por el cual Rim quería hablar, y revela que al final no funcionó. Trabajó en esa canción durante un año sin siquiera aceptar un trabajo de medio tiempo, pero fue en vano. Menciona que no puede aceptar el dinero de sus padres a su edad, y está en una situación muy frustrante. A veces incluso piensa que no está hecho para esto. Sin importar cuánto lo intente, Sik expresa que las cosas nunca salen como quiere, y ya está pensando en que tal vez no está destinado a ser cantante. El cocinero tan solo escucha en silencio los lamentos de su amigo. Rim le ruega que le cuente todo lo que pasó exactamente, y tras una extensa conversación, Rim le pregunta si el manager de ZK también sabe de esto. Sik responde afirmativamente, preguntando que quién si no se habría llevado la canción que era para él. Al escuchar esto, el borracho protagonista insulta a esos desgraciados. Rim supone que su amigo debió haber abandonado la agencia después de todo eso, y Sik responde afirmativamente. No podía quedarse en una compañía donde lo había traicionado de esta manera. No le habría importado que se la robaran si al menos la hubieran cantado mejor que él, pero cambiaron completamente el estilo. El chico jura que él la sabe cantar mejor, y comienza a cantarla totalmente borracho. A pesar de estar más para allá que para acá, Sik tiene una voz hermosa, y alguien de fondo reconoce la nueva canción del artista ZK. El resto de clientes del establecimiento mencionan que el tipo borracho suena muy bien y creen que podría ser un cantante famoso. Algunos creen que canta mejor incluso que ZK, y otros opinan que ZK siempre fue malo cantando. Rim piensa que su amigo verdaderamente tiene una voz magnífica, y la gente comienza a grabar al chico borracho, aunque Sik cae completamente dormido al cabo de un rato. Los clientes querían seguir escuchando, pero al no reconocer la cara del joven, preguntan si deberían subirlo a algún canal de música callejera. La noche avanzó rápido en la capital coreana, y en otro lugar un sujeto murmura haber terminado finalmente. Se trata de Mango,
quien grita a todo pulmón para celebrar que terminó la canción. Cree que su nueva canción en sí es mucho mejor que esa maldita canción de ZK, pero no puede decidir a quién dársela. Mango ha escuchado muchísimas voces, pero ninguna llama su atención, y no puede darle su nueva composición a cualquiera. Es en ello que un vídeo recién subido con 700.000 visitas llama su atención. El título del vídeo es "Borracho de bar emergente avergüenza a ZK". Al fijarse mejor en el vídeo, Mango nota que uno de los jóvenes se parece extrañamente a su amigo Rim. Al notar que se parece tanto de espaldas, decide hacer clic en el vídeo. Nada más escuchar la voz del borracho, se le ponen los pelos de punta. Sentía esta voz sumamente familiar. Mango recuerda que el protagonista le dijo que a un amigo suyo le habían robado una canción, y por eso, su debut había sido cancelado. Con una gran sonrisa de satisfacción, el famoso compositor asegura haber encontrado ya a su cantante. Al día siguiente, Rim le escribía a alguien para decirle que quería presentarle a una persona. Sick sentía curiosidad por saber de quién se trataría, y supone que al ser un conocido de Rim estará bien. Tiene algo de tiempo libre, así que decide revisar el restaurante que propuso el protagonista. Al buscar la carta en internet, el chico lamenta que los menús sean tan caros. A pesar de que la cena sea tan costosa, el chico no puede permitir que Rim lo siga invitando, y se autoconvence a pagar la cuenta esta vez, a pesar de estar en una situación precaria. Sick todavía no está en una buena situación financiera, pero quiere tener éxito y convertirse en alguien que siempre pueda invitar a sus amigos a comer. Comienza a pensar que las cosas podrían haber sido muy diferentes si hubiera podido debutar con esa canción, pero no puede seguir lamentándose. Mientras anda sumido en sus pensamientos, alguien lo llama por la espalda. Le pedí a Rim que nos organizara un encuentro, dijo el extraño, dejando a Sick totalmente incrédulo. El chico se presenta como un compositor llamado Jong Gi-woo, y Sick se paraliza al ver que está enfrente del compositor más famoso de Corea. Ya una vez dentro del restaurante, el camarero presenta 2 platos de la especialidad de mariscos fermentados y pide que disfruten de la comida. Mango le pide al chico que coma y Sick acepta algo nervioso. Nunca pensó que podría comer con Mango. Espera no estar soñando. El compositor revela que esta también es su primera vez en este restaurante, pero muchas personas se lo recomendaron. No había visto tantos mariscos nunca antes, y decide que empezará probando este pulpo fermentado. Tomándolo con algo de arroz, el chico cree que se parece al pulpo sazonado y se dispone a introducirlo en su boca. El sabor es magnífico en su paladar. Es picante pero a su vez lo suficientemente salado, además de que el aceite de sésamo le añade sabor. Un gran frescor inunda su boca, y el chico cree que así es como debería saber el océano. Mango se une a la conversación para decir que el pulpo no es el final. Si hablan de mariscos fermentados, le aconseja al chico probar definitivamente las huevas salteadas. Los chicos discuten sobre los distintos tipos de mariscos fermentados y cómo deberían comerlos. Combinan varios y crean una explosión de sabores dentro del paladar. En la cima una lechuga fresca con una cuchara de arroz y el marisco fermentado. Con una sola mordida los jóvenes podían disfrutar del mar del este, con varias capas de sabores que se combinan a la perfección. Entonces Mango cambia de tema, revelando haber escuchado que Sick es amigo de Rim. Este tema tan repentino sorprende al joven. Mango menciona que Lee Rim es la razón por la que se conocieron el día de hoy, ya que le contó cómo le robaron su canción a Sick y le arruinaron su debut. Mango recuerda que la canción de ZK debió haber sido grabada por Sick. El chico le pregunta cómo es que lo sabe, a lo cual el compositor responde que fue él quien escribió esa canción. Honestamente ya había verificado tus habilidades en ese entonces. Si no tuvieras talento, no te hubiera dado ni una de mis canciones en ese momento, dijo el compositor. Y entonces, ofrece darle una nueva canción al chico, lo cual deja boquiabierto a Sick. El muchacho deja sus palillos sobre la mesa, y Mango le aclara que no necesita responder ahora mismo, aunque el muchacho se levanta de repente. Inclinándose frente al compositor, Sick agradece de corazón por darle este honor. Aunque Mango le ruega que espere un momento, le pide que no le agradezca aún, ya que aún no han lanzado siquiera la canción, y su viaje juntos será muy tumultuoso. Advierte al chico de que trabaja con alguien con el que los profesionales odian trabajar, y probablemente olvide esta gratitud después de que graben cientos de tomas para una simple parte. Sick responde confiado que de ser necesario las cantará 100 o 1000 veces más, y una vez decidido, los muchachos partieron al estudio de Mango. La historia continúa iniciando sesión dentro del juego. Aquí alguien maldice al ver que la comida no le quedó como esperaba. Se trata de Alisa, quien comienza a pensar que no tiene lo que se necesita para cocinar.
De fondo, nuestro protagonista no comprende cómo pasó esto cuando la chica siguió la receta al pie de la letra. Intenta alentar a la chica, diciéndole que al principio él tampoco era bueno. Y como Alisa ya es buena en la alquimia, debería seguir intentándolo en la cocina hasta que sea tan buena. La chica duda en poder ser tan buena, pero Rin la motiva, recordando que incluso pudo hacer plástico usando la alquimia. Entonces el protagonista recibe una llamada de Mango, pidiéndole reunirse en estos momentos. Rin se sorprende de recibir esta llamada. Mango quiere enseñarle un lugar asombroso que encontró. El cocinero le pregunta a su amiga Alisa que si quiere acompañarlo, pero la chica rechaza la propuesta ya que tendrá que desconectarse ya mismo. Dicho esto, Rin se despide, dejándola terminar de cocinar y deseándole suerte. Al cabo de un rato, el protagonista le pregunta a Mango qué fue lo que encontró. El jugador saluda a su amigo y responde que es un punto de misión donde la mayoría se rinde. Levantando la mirada hasta la punta de una gran montaña, el agricultor confía en saber cómo llegar hasta allí arriba. El chef se impresiona al ver un pico tan alto. Mango comenta que en realidad quería ir él mismo, pero está un poco ocupado en este momento, así que quiere enviar a Rin. El protagonista está totalmente de acuerdo y pregunta por lo que deberá hacer en la cima. Sacando algo de su inventario, Mango le ofrece utilizar este objeto llamado el frijol gigante. Al escuchar este nombre, Rin se pregunta si será comestible. Al notar sus intenciones, Mango le aclara que no se puede comer. Lo entierra en el suelo para mostrarle el funcionamiento, y al golpearlo con su azada comienza a brotar una gigantesca planta desde el suelo. Mango grita que este es el momento y hace que el cocinero tome una de las ramas, algo que el chef no esperaba. Con ello, el protagonista comienza a subir a una velocidad impresionante. Esto era demasiado rápido para el humano, mientras que el gatito se agarraba con todas sus fuerzas. Gracias a la planta de Mango, los protagonistas serían capaces de alcanzar el pico de la montaña rápidamente, y desde el suelo, el agricultor les desea buena suerte. Por su lado, el protagonista consigue divisar lo que parece ser una mazmorra oculta, y decide bajar, suelta la planta, y decide bajar a echar un vistazo. Le pide a Electrón que cuide de Miau, y el hada eléctrica ayuda a que el gatito baje con cuidado. Rim aterriza en lo alto de la montaña, y ayuda a sus mascotas a que bajen con cuidado. Siente que aquí arriba hay mucho silencio y se pregunta si debería entrar en la mazmorra. Entonces alguien le pide que espere un momento, informándole de que no puede entrar aquí sin permiso. Con una sonrisa, el sujeto revela que esta es la tumba donde yace el cadáver de su amo. Si el protagonista entra sin guía, se perderá y morirá de sed. Rin pregunta por la identidad del extraño, y el sujeto se presenta como Tum, el guardián de esta tumba. Antes de seguir con la historia principal, el manga nos narra un día normal del gatito Miau mientras su dueño está desconectado. El chef se despide de su mascota para verla mañana y Miau esperará pacientemente el regreso de su amo. Con ello, el sistema informa de que Rice ha cerrado sesión. Una mariposa aparece llamando rápidamente la atención del felino. Miau siente que la mariposa es muy linda y comienza a perseguirla por el lugar. La sigue desde la distancia, comenzando a pasar por todo tipo de entornos. Después de una larga distancia, la mariposa toma un descanso, y el gatito fija a su presa como objetivo. Salta lanzando un fortísimo puñetazo que hace añicos a la roca, aunque afortunadamente la mariposa consigue evadirlo. El gatito lamenta no haber podido atraparla y desde la distancia alguien cree reconocer al gato. Los sujetos saludan al gatito que viajaba con el chef, y Miau se voltea rápidamente. Reconoce a los peluches como aquellos que estaban en la cueva de Marina, pero nota que ahora que la magia de la bruja ha desaparecido, se han vuelto más pequeños. Y como muestra de disculpa por lo ocurrido aquella vez, el osito entrega una flor. El osito de peluche estira la mano con algo de nervios, y Miau lo observa pensativo. De la nada se come la flor, y esto parece asustar a los peluches. El sabor no parece ser del agrado del gatito, pero los peluches no entienden cómo pudo comerse eso. El conejo de peluche supone que Miau debe estar hambriento y el gatito confirma esto. El peluche intuye que al haber estado caminando todo el día desde muy lejos debió haberle entrado hambre. Así que pregunta para saber dónde está ese chef que siempre lo acompaña. Como el gatito no conoce bien el bosque, los peluches deciden ofrecerse como guías para encontrarle comida, aunque no sabían muy bien qué es lo que les gusta comer a los gatos. Señalando la copa de un árbol, los peluches identifican una apetitosa manzana y se preguntan si le gustará al gatito. El osito intenta tomarla para su nuevo amigo, pero no logra alcanzarla. El peluche de conejo cree que este plan no funcionará y decide que lo intentará él mismo. Entonces salta a una gran altura y golpea las manzanas de una patada para hacerlas caer.
Desafortunadamente, una de las frutas golpea la cabeza de Miau, y esto asusta a los peluches. Los chicos se acercan a comprobar que el animalito esté bien, pero por el golpe Miau nota algo que sí puede alcanzar en el suelo. Y es que tenían melones coreanos justo enfrente y no los habían visto. Miau toma uno de los melones y el osito lo parte a la mitad con su fuerza. Si no fuera por el gatito, los peluches no habrían visto las frutas del suelo, y el conejo se disculpa porque si lo hubiera visto en un principio, Miau no habría sido golpeado por la manzana, a pesar de que la manzana lo golpeó por su culpa. El conejo comienza probando el melón y declara que está delicioso. De fondo, el gatito Miau pensó que le ofrecerían a él primero. Pero volviendo con el conejo, este anda demasiado ocupado disfrutando del dulzor y frescor de la fruta. En cada bocado puede sentir las ráfagas crujientes y suaves del jugoso melón. Con solo morderlo puede sentir que esta fruta es muy dulce y refrescante. El conejito se enamoró de los melones coreanos, pero es sacado de su trance por un mordisco del gatito, que tiene mucha hambre, y también quiere probar el melón. El día avanzó con calma para los chicos y recolectaron juntos todo tipo de frutas. Mientras andaba distraído, Miau pisó lo que parecía ser un ductrio, y este salió del suelo mostrando un imponente cuerpo que los hizo escapar. Mientras caminaban por el bosque, algo les llamó la atención. Al borde de un acantilado parecía haber un árbol con más fruta, aunque este lucía muy peligroso para alcanzar. Miau se dispuso a obtener la fruta, pero el osito le advirtió que era demasiado peligroso. Aún así Miau avanzó dispuesto a obtener más frutas, y cuando estaba a punto de llegar a la punta, le llamó la atención dos jugadores que mencionaban haber conseguido una nueva habilidad. Uno de los chicos quería utilizarla, y cree que este lugar debería estar bien. Su amigo tan solo le metía prisa para que la usara de una vez. El chico comenzó a cargar su puño contra la montaña e impactó su fortísima habilidad de megagolpe. Este impacto se sintió hasta en la cima de la montaña, donde estaban nuestros protagonistas. Tras destrozar la montaña, los chicos tan solo se marcharon del lugar, pero en la cima los chicos estaban preocupados por Miau. Le ruegan para que regrese lo antes posible, y Miau decide hacerles caso por el sustazo de hace un rato, aunque al intentarlo choca con una pared transparente. El pequeño felino intentaba volver, pero había algo que se lo estaba impidiendo. Miau no comprendía nada, y comienza a golpear la pared transparente sin que los peluches entiendan lo que ocurre. Entonces el sistema le informa de que se ha producido un error de colisión en el terreno, y se están arreglando a los personajes atrapados en el mapa. Este mensaje preocupa al pequeño gatito. Mientras sucedía todo esto, alguien llamaba al hada Electrón. Se trataba de otra hada quien insistía para que su compañero le hiciera caso. Las hadas quieren saber por qué Electrón vuelve con tanta frecuencia estos días. Pero el hada eléctrica no ve nada malo en volver a casa. La otra hada no se refería a esto. Recuerda que Electrón se había ido al mundo de los mortales porque hizo un contrato con un humano. Y Electrón responde que su maestro no está aquí ahora mismo, así que regresó brevemente. La chica recrimina al hada de rayo, porque los otros que han formado un contrato son más limpios y hacen otras cosas hasta que regresan sus amos en vez de estar acostados. Este comentario molesta a Electrón, quien aclara haber trabajado duro, y ahora quiere descansar un poco. Es entonces que alguien llama al hada de rayo, llamándolo por el apodo de Rayito. Resultan ser los peluches de antes, quienes le preguntan al hada de rayo si es el que suele ir por ahí con el chef. Le revelan que hay problemas ya que el gato del chef está en peligro ahora mismo. Electrón pregunta por la identidad de los extraños, además de que no sabe cómo entraron hasta aquí. Los peluches responden que están hechos de magia, así que pueden venir al mundo de los espíritus y ruegan por su ayuda. El hada rosa se burla de Electrón, suponiendo que no tendrá mucho tiempo para descansar ahora. Cargando su energía, el hada de rayo sabe que no es el momento de descansar. Tomando su forma de nube, exige que lo guíen hasta Miau. Después de un paseo, los chicos le contaron a Electrón su pasado, y al descubrir que eran villanos, el hada les cuestiona si esto no es una trampa. El conejo responde que ahora son libres del hechizo de la bruja. En cualquier caso, el hada los amenaza diciendo que los está vigilando, y los advierte para que no hagan nada raro. Al llegar al sitio, se sorprende al notar que el pequeño Miau luce completamente viejo, y supone que debe ser a causa del estrés. Al intentar ayudarlo, el hada se pregunta qué es este muro que está impidiendo que el gatito salga. El conejo responde que esta es la razón por la cual lo trajeron. Electrón no puede sentir nada de magia o energía en absoluto, y no es como si realmente hubiera una pared aquí. Tras pensar mucho, el hada llega a una conclusión. Simplemente no hay nada que pueda hacer.
Esta indiferencia parece molestar al gatito, y el conejo murmura que traerlo no sirvió de nada. Electrón les pide que no se preocupen, ya que conoce a alguien que los puede ayudar. Esto despierta de nuevo la curiosidad de los chicos. Al cabo de un rato, al escuchar sobre el gato de Rice, suponen que deben estar hablando de ese gato gris. El sujeto de cabellos verdes Fertile y la reina araña mencionan que si es amigo de Rice, los ayudarán sin dudar. Haría lo que fuera por Rice, a quien consideran un salvador, además de que recuperó el pico de Fertile. El hada agradece la ayuda de los chicos. La reina araña declara que Rice es el guardián que los protegió de los lagartos. Así que siempre tenderán una mano a un amigo de su guardián. La presencia del gigante arácnido parece asustar a los peluches. Entonces Fertile comienza a revisar el muro invisible, tratando de tocarlo. Al revisar, cree saber lo que está pasando, aunque es un poco complicado. El chico explica que hay un límite establecido para los objetos y seres vivos que este mundo reconoce basándose en la topografía. Pero como se infligieron graves daños abajo, el alcance de los escombros y del gato chocaron. Los chicos piden saber qué significa esto exactamente, y Fertile decide resumirlo. La araña se adelanta para explicar que el gatito pasó a formar parte de la rama. Electrón no comprende cómo rayos pudo pasar algo así, y pregunta si acaso esto significa que Miau tiene que vivir como una rama ahí para siempre. Haciendo presión sobre el muro invisible, Fertile afirma que hay una manera. Pueden volver a dañar el entorno, provocando la caída de las ramas y rocas. El problema es que el gatito también podría caerse. La araña propone encargarse de ese problema, y el chico se lo agradece, dispuesto a encargarse de dañar el terreno. Le pide al gatito que se tranquilice ya que será rescatado pronto, aunque Miau parece estar algo asustado. Electrón ruega para que no le pase nada malo a su compañero, y los peluches se preocupan al pensar que Miau pueda caerse del acantilado. Fertile comienza a cargar energía en su pico, y lo eleva sobre su cabeza para golpear con fuerzas. Impacta una poderosa colisión que desprende la rama junto al pequeño gatito. Miau comenzó a caer del acantilado sin esperar que pudiera pasar esto. Pero este es el momento en el que la reina araña actúa, lanzando su red de alma. Consigue formar una fina red de hilos que atrapa al pequeño gatito sin que éste salga herido. Desafortunadamente, la bolsita de Miau se cae por el acantilado. El gatito observa cómo su bolsita se desprende. Recuerda que anteriormente, su dueño se alegró mucho cuando Miau le entregó las ofrendas que estuvo recolectando. El gatito quiere hacer feliz a Rice, y se abalanza de la red para intentar salvar sus alimentos. Miau consigue tomar la bolsa, pero lamenta que no podrá ser salvado a esta distancia. Afortunadamente Electrón es rápido como el rayo y consigue rescatar al mocoso antes de que caiga contra el suelo. Los chicos celebran que el espíritu de rayo haya atrapado a Miau. El gatito agradece a su compañero y Electrón está aliviado de que esté bien, aunque casi le da un infarto. Dicho esto, el hada propone regresar ya que el dueño estará a punto de volver. Después de esta escena, el protagonista saluda alegremente a sus mascotas. Dream se pone muy feliz y agradece a Miau por haberle traído algunas frutas, entre las que hay 5 melones coreanos, una manzana, 2 uvas y 3 aceitunas de otoño. El chef agradece a su mascota por su esfuerzo, y Miau se arrima cariñosamente. Sosteniendo a su gatito, Dream le menciona que no necesita seguir trayéndole cosas. Le pide a su gatito que no se esfuerce tanto para conseguir estos alimentos. Dicho esto, le pide que espere un momento, ya que le preparará enseguida algo delicioso. Después de esta mini historia, la trama principal regresa a la cima de la gran montaña. Aquí el protagonista se presenta como Rice. Este nombre le parece muy curioso al sujeto llamado Tum. El prota aclara que es un apodo, y revela ser un cocinero. El enano de cabellos azules no sabe cómo es que un cocinero pudo llegar hasta el Valle de los Gigantes, aunque lo advierte de que si está buscando la tumba de su maestro debería rendirse. Narra que de entre todos los caminos laberínticos, solo hay un camino que de verdad lleva a la tumba real. Si vas por el que no es, definitivamente morirá. Tum propone que si quiere conocer el camino correcto debería intentar engatusarlo. El protagonista supone que el enano debe estar pidiéndole que le prepare algo. Entonces el gatito Miau comienza a jalar algo del suelo, y Rim le aconseja no comer cualquier cosa que se encuentre ya que podría ser peligroso. Decide revisar esa cosa con su ojo crítico de chef y resultan ser fideos de ramen. Si los hierve en agua, se volverán fideos blandos. El cocinero no puede creer que en este mundo los fideos crezcan del suelo. Tomando el fideo que a Miau tanto le costó arrancar,
El protagonista se pregunta si podrán hacer ramen con esta cosita. Al probarlo en su boca, siente que sabe igual al ramen crudo. Si lo coloca en caldo de ramen, estará perfecto. El enano Tom le recuerda a los chicos que deben intentar ganarse su confianza. Y con este nuevo ingrediente, nuestro protagonista se ofrece a prepararle algo que le encantará con seguridad. Comienza sacando de su inventario unas hojas de hierbas coreanas, pimiento rojo y cebollas verdes cortadas diagonalmente. Añadirá algo de carne y salchichas para que el plato tenga proteína, y cuando el caldo comience a hervir, añadirá los fideos ramen. De esta forma tiene listo un sabroso ramen coreano picante. El platillo no parece agradar al enano, que expresa odiar los caldos. Rin no sabía que el tipo odiaba los caldos y le ruega para que al menos le dé una probadita ya que trabajó duro en prepararlo. Mientras el enano Tom se queja, vemos que de fondo el gatito Miau ya está salivando por probar la deliciosa cocina de su dueño. Rin promete que los fideos ramen saben mejor de lo que imagina, y se aguanta las ganas de comérselos. A pesar de que el cocinero insista, el enano no quiere comerse esta cosa. Por su parte, el gatito Miau no es tan caprichoso y ya engulló todo el platillo. Al verlo, Rim le pide que se asegure de masticar con cuidado. El protagonista decide que él también lo probará, y nada más acercarlo a su boca siente el aroma picante que tanto extrañó. Toma una cuchara con caldo y el resto de ingredientes y la remoja en un cazo de arroz para que los granos absorban toda la jugosidad. Al introducir la cucharada, siente de inmediato la textura del jamón ligeramente pálido y la salchicha cocinada. Los gomosos granos de arroz empapados en el caldo combinan a la perfección con los fideos de ramen y estos últimos contienen toda la jugosidad del caldo. El protagonista se alegra de poder disfrutar de nuevo de esta comida asiática tan característica. Por su lado, el enano está sumamente molesto de que los fideos sean tan largos. El protagonista le informa de que puede cortarlos, pero el enano se los lanza a la cara, exigiéndole que los corte él como cocinero. Al probar la sopa, Tom deja escapar un grito por lo caliente que está, y Rim le aconseja soplar antes de tomarla ya que está recién hecha. Por su lado, él siente que el caldo es sumamente reconfortante. Antes de poder disfrutarla, es interrumpido de nuevo por las quejas del enano. Este último siente que está muy picante y llora, porque cree que no será capaz de usar su lengua de nuevo después de esto. El gatito parece estar impactado de ver a alguien tan llorón y quejica. Después de un rato los chicos terminan de comer, y la actitud del enano parece haber cambiado por completo, elogiando el talento del chef. El protagonista está feliz de que su comida le haya gustado al final. Como prometió, el enano Tom se ofrece a mostrar el camino como agradecimiento. Abriendo las puertas de la mazmorra, les pide a los chicos que lo sigan. Les mostrará el camino hacia su maestro. Mientras sucedía todo esto, vemos que alguien está cantando en el mundo real. Se trata de Sik, quien se encuentra en medio de una grabación en el interior de un estudio. Mango le pide que intente alargar un poco la parte final y ajustar las partes improvisadas, lo cual acepta el chico. Mango es sumamente dedicado con su trabajo y exige que acentúen más la parte final, pero sin olvidar el sentimiento. Los chicos grabaron una y otra vez. Tras una dura jornada, Mango elogia el duro trabajo de Sik. Le pregunta cómo sintió su primera grabación, y el chico responde que fue difícil pero divertido. Al escuchar esto, Mango le pregunta si no fue demasiado duro, a lo que Sik responde que para nada. De hecho, siente que trabajar con el famoso compositor es todo un sueño. Siente que ahora mismo está en un sueño tan dulce como este postre coreano, y no sabe si alguna vez ha estado tan feliz en toda su vida. El chico disfruta de los dulces que le compró el compositor, y siente que podría continuar con 100 grabaciones más sin problemas. Mango puede notar que el tipo realmente está disfrutando de esto, y ha pasado un tiempo desde que conoció a alguien que disfrutara de la música tan sinceramente. Después de este breve descanso, los jóvenes continuaron con las grabaciones. Sik no puede creer que realmente llegaran a las 100 tomas, pero supone que para el perfeccionista compositor, esto debe ser lo mínimo. Cansa un poco, pero sí que está decidido a no desaprovechar la oportunidad, por la cual tanto estuvo esperando y trabajando. Tras un día completo de grabaciones, el chico cayó completamente agotado. Mango entró para elogiarle por el gran trabajo. Al notarlo entrar, Sik se levanta de inmediato, y Mango no puede creer que haya sido capaz de continuar sin cansarse. Es mejor de lo que esperaba. Sik responde que no puede permitirse cansarse todavía, y promete trabajar más duro para completar la grabación por completo. Mango considera que esta es la mentalidad que debe tener el socio exclusivo del mejor compositor de Corea, y Sik se sorprende al escuchar que lo llamó socio exclusivo. Mango confirma sus palabras y le pregunta al chico si acaso no quiere ser su socio exclusivo. Sik se alegra mucho y expresa que sería todo un honor.
Pensó que no volvería a soñar acerca de ser un cantante de nuevo, pero gracias al juego, se le ha dado una oportunidad y jura que esta vez definitivamente demostrará sus habilidades. Dejamos el resumen por esta parte, pero aquí tienes la continuación para cuando se publique, y en este otro lado puedes suscribirte para no perderte las siguientes entregas. Muchas gracias por ver hasta el final.